Hola amigos del ajedrez. Aprende estrategia en minutos. Tercer tema en H6 en la siciliana. Una de las piezas defensoras del enroque es el alfil G7, por lo que para atacarlo es necesario muchas veces eliminarlo. Con esta última jugada, alfil H6, las blancas cambiarán los alfiles de casillas negras y se debilitará el enroque del adversario. El ataque de las blancas no tiene características directas, sino que su carácter es posicional. Lentamente se aprovechará el mejor desarrollo y movilidad de las piezas blancas. Veamos cómo surgió esta posición que comenzó con E4, C5, F4, una variante poco habitual en la siciliana, pero no por ello deja de ser peligrosa. Caballo C6, caballo F3, G6, alfil B5, alfil G7, alfil por C6, D por C6, D3, caballo F6, caballo C3, enroque y enroque. Sigue B6 y dama E1. Inicio del plan estratégico del ataque al flanco del rey aprovechando el avance G6 y la debilidad de la casilla H6. La idea general es trasladar la dama a H4 y realizar el avance F5 para cambiar los alfiles en la casilla H6, con lo que el enroque negro quedará debilitado. Después de dama E1, con las ideas que hemos mencionado, las negras continuaron con caballo E8, dama H4, caballo D6, F5, G por F5. Aceptando el reto con la ganancia de un peón, otra alternativa era el avance central E5, F por G6, F por G6, con lo que las blancas alcanzan una valoración de ligera ventaja gracias a su mejor estructura de peones después del movimiento alfil G5. Pero eso es otra historia. En la partida, las negras aceptaron el peón con G por F5 y ahora detenga el vídeo e intente encontrar la mejor continuación de las blancas. Esa continuación fue el avance E5, desalojando el caballo de una buena posición defensiva. No es conveniente llevar a cabo directamente el plan de simplificar los alfiles del enroque por medio de alfil H6, porque las negras logran defender bien la posición después del cambio alfil por H6, dama por H6 y F6, impidiendo el salto caballo G5 al tiempo que pueden activar su centro de peones con E5. Por esa razón, las blancas jugaron E5 llevando el caballo a una posición peor, a E8, caballo E8, y ahora surge después de alfil H6 nuestra posición al inicio del vídeo. Las negras respondieron con F6, con la misma idea de evitar el salto del caballo a la casilla G5. Rey H1. Una jugada profiláctica que es necesaria en muchas oportunidades, pero otra alternativa era activar la torre de A a E1, después de lo cual lo mejor para las negras es F por E5, alfil por G7, caballo por G7 y torre por E5, con gran presión blanca. Se amenaza el peón de E7, que será defendido claramente, pero también la maniobra caballo E2, F4 y o caballo G5, que es bastante molesto para las negras, con amplia compensación por el peón que las blancas han sacrificado. Luego de rey H1, alfil por H6 y dama por H6, caballo G7. La mejor defensa de las negras era en realidad torre F7,
con lo cual la torre toma parte activa en la protección de la séptima fila. El blanco continuaría igualmente con la movilización caballo E2, caballo C7 y torre de A E1, manteniendo la presión sobre la columna E y F, así como las posibles caballo G3 o caballo F4 y caballo H4, que les garantiza ventaja clara como compensación por el peón entregado. Tras caballo G7, el blanco siguió con la movilización de sus reservas con torre de A E1, alfil E6, caballo E2, trasladando esta pieza a casillas más útiles en el flanco de rey. C4, buscando un contrajuego en el centro y en el ala de dama, pero el blanco respondió con caballo F4. La posición de las negras es prácticamente desesperada para defender el enroque. Ellas continuaron con C por D3. En realidad no existen continuaciones que alivien la situación. Por ejemplo, la centralización alfil D5 es respondido con la restricción y división del tablero de las negras con el avance E6, que deja desvinculadas las piezas del ala de dama con el enroque. Por ejemplo, dama D6, caballo H4, torre de A a D8 y torre E3, ganando por ataque después del traslado de la torre a G3. Siguiendo la partida con C por D3, siguió C por D3. Esta captura es más fuerte que ganar la pieza con la jugada dama por G7, rey por G7, caballo por E6 jaque, rey F7, caballo por D8 jaque, torre de F por D8 y C por D3, que también ganaría sin muchas dificultades, pero las posibilidades de ataques han disminuido y al blanco le pareció mucho más hermoso ganar la partida como ocurrió con la jugada C por D3. Alfil por A2. Después de esta captura, las blancas respondieron con E6. Este avance es decisivo en el aprovechamiento de las debilidades que se han producido en el enroque producto de la desaparición de los alfiles de casillas negras, quienes jugaron ahora dama C8 y torre E3. Traslado típico en estos casos. La torre en la tercera fila ocupará la columna G o H con efectos decisivos. La amenaza fundamental es abrir la tercera fila con el salto caballo E5 seguido de torre G3 o torre H3. Siguió por parte de las negras caballo por E6, caballo por E6, alfil por E6 y torre por E6. Todo gana en esta posición. Sin embargo, no era necesario sacrificar esta calidad, puesto que se ganaba con el desalojo de la tercera fila por medio de caballo H4, seguido de torre G3. Pero veamos cómo continuó la partida después de torre por E6, torre F7. Aceptar la torre por medio de dama por E6 permite el golpe caballo G5, con la doble amenaza de mate en H7 y a la dama, lo cual al negro le costará esta importante pieza. Pero después de torre F7, torre Fe1, con una pieza de ventaja, el resto de la partida se entiende por sí sola. Las negras no tienen ninguna oportunidad, aunque concluyeron con dama D7, caballo H4, torre E8, caballo por F5, dama por D3 y caballo D6, abandonando ante la pérdida de más material. La dama blanca permaneció en la casilla estratégica de H6 desde el movimiento 15, creando amenazas tácticas. Espero que haya sido una partida instructiva con el tema que estamos tratando de aprovechar la debilidad de la casilla H6 en la defensa siciliana.
Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!